cómo nosotros enfrentamos las distintas circunstancias y situaciones que nos toca vivir en el día a día. Pueden ser problemas, pueden ser adversidades. ¿Cómo vamos a ver? Algunas personas pueden pensar que va a ser una situación definitiva, que va a ser una situación determinante para el mañana. Yo quiero esta noche decirte que eso que estás atravesando, esos problemas, esa enfermedad, esa muerte que muchos en este tiempo de pandemia han estado viviendo, no es determinante. Hay un camino, hay un destino y ese destino es glorioso. Quizá el camino, como decía, es escabroso, es dificultoso, pero Dios va a cumplir y lo que ha prometido su palabra. Y Él tiene pensamientos de bien y de paz. Así que para afrontar esos problemas, esas situaciones difíciles, nosotros necesitamos tener, uno, buena actitud frente a las situaciones adversas y dos, tener fe en Dios. Y la fe en Dios no es solamente un aspecto meramente que en algún momento hemos recibido al Señor Jesucristo por la fe y nos hemos olvidado. No, la Biblia dice que por fe andamos, todos los días andamos por fe. Por fe estamos andando. Habla en tantas partes de la palabra de Dios, Habacuc 2:4, el libro de Romanos, en fin, Hebreos, habla acerca de el vivir por la fe. Y para que podamos un poquito, tal vez refrescar para algunos, para otros quizá aprender, vamos a ver lo que es la fe en Dios. El propósito que tenemos esta noche es de poder mostrar que la vida cristiana es una vida de fe. Y como vida de fe, debe ser una fe viva, una fe que se pone en movimiento, no es una fe muerta, no es una fe que está ahí anquilosada. Nuestro texto clave para esta noche es sin fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es la versión Reina Valera 60. Cuando dice crea que le hay, se está refiriendo a crea que Él existe, que es galardonador de los que le buscan. Vamos a desarrollar solamente 6 puntos esta noche de la importancia de la fe, número 1. Número 2, ¿qué es la fe? Número 3, ¿cuál es la fuente de la verdadera fe? Número 4, ¿cómo es la verdadera fe expresada en la vida del creyente? La quinta división, ¿cómo aplicamos la fe en situaciones específicas? Y finalmente, ¿qué puedo hacer para aumentar mi fe? Vamos a ir al primer punto. ¿Cuán importante es la fe? Bueno, la fe es muy importante porque de hecho es el primer o es el segundo principio después del arrepentimiento en la doctrina de Cristo. Si han estado la semana anterior, habíamos visto que el arrepentimiento de obras muertas era el primer fundamento y la fe es el segundo fundamento o principio en la doctrina de Cristo. Hebreos 6:1 tienen ustedes en la pantalla, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de obras, del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Miren, el segundo es la fe. Entonces, por esa razón es necesario, es la importancia de estudiar acerca de la fe. Ahora, la fe y el arrepentimiento, o el arrepentimiento y la fe son inseparables, están mutuamente dependientes el uno del otro. Dice la palabra de Dios, Hechos 20, 18 al 21, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y, énfasis añadido, y de la fe en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto es algo que nosotros tenemos que tenerlo bien delante de nosotros cuando vivimos la vida cristiana y cuando también hablamos la vida cristiana y la fe a otros. A veces nos preguntamos por qué los creyentes
fracasan en seguir adelante en los caminos del Señor? ¿O por qué después de haber hecho esa persona la oración de fe, de pronto vuelve a los caminos que antes tenía una vida de pecado? Y es porque solamente, probablemente ha tenido solamente fe y no ha tenido arrepentimiento. Son dos cosas que debemos nosotros enseñar a aquellos que estamos predicando el evangelio, ganando nuevas vidas, consolidando vidas. Tenemos que enseñar que son las dos cosas muy importantes. Reitero, la fe y el arrepentimiento son inseparables. Uno como creyente no es suficiente decir que tiene fe. Es necesario arrepentimiento. Y ya hemos visto la semana anterior lo que es el arrepentimiento. Entonces, muy importante, ojo acá, tomen en cuenta estas citas, si ustedes quieren, subrayenlas, pero el Señor Jesucristo en Marcos 1:15 y los apóstoles en el libro de los Hechos continuamente hablaban acerca de la fe y el arrepentimiento como hechos inherentes del uno del otro. Tercero aspecto que nos muestra la importancia de la fe es que la fe es el fundamento de la vida cristiana. Nada puede conocerse o recibirse de Dios hasta que el hombre primero crea en la existencia de Dios y en segundo lugar, crea que Dios se revela a sí mismo en su palabra, la Biblia. Veamos lo que dice este texto de Hechos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Mire, otra vez está diciendo, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hemos leído Romanos 1:17. Entonces, nos está mostrando estos dos textos, así como hay otros tantos, que la fe es el fundamento en la vida cristiana. Hoy en día, cuando los gobiernos, las instituciones supranacionales, etcétera, están aprobando temas de ideología de género, la despenalización del aborto, se quiere destruir a la familia, etcétera, 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 y muchos podemos comernos el cuento a nombre de tolerancia, a nombre de inclusión. Nuestra fe debe estar fundamentada en Dios y su palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Si no tenemos la palabra de Dios, vamos a estar perdidos y vamos a creer y aceptar y aún vivir todas esas filosofías, que al final son filosofías que hoy día se está pregonando en el mundo entero. Y la fe de muchos en este tiempo se ha debilitado. Por eso nosotros debemos levantar como estandarte la palabra de Dios, porque no es un mero libro, es nuestra fe en la palabra de Dios que objetivamente debe reflejarse. Número 3, un tercer aspecto acerca de la importancia de la fe, cuarto más bien. Este hombre, Baxter, fue un teólogo puritano del siglo XVII. Lo ponía de la siguiente forma: profesar seguir a Dios sin abandonar el pecado en arrepentimiento nos lleva a la hipocresía. Intentar abandonar el pecado sin volverse a Dios en fe nos lleva al fracaso y la desesperanza. Qué tremenda definición, me gusta esto bastante, por eso está puesto aquí. O sea, decir que seguimos a Dios sin abandonar el pecado en arrepentimiento es hipocresía. Porque hoy en día muchos, insisto, como decía hace rato, dicen tener fe, pero no hacen frutos dignos de arrepentimiento, no se ve una vida cambiada. Por lo tanto, esa fe es una fe muerta, es hipocresía, en otras palabras. El otro extremo, intentar abandonar el pecado sin volverse a Dios, nos lleva a fracaso, a desesperanza. ¿No es así? Vamos a seguir adelante. Son los 4 aspectos acerca de la importancia de la fe. Vamos a ir a un segundo elemento, la segunda división, que es la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver, dice la nueva traducción viviente. La nueva versión internacional dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Es bueno que nosotros revisemos varias versiones de la Biblia cuando a veces algún versículo no podemos entenderlo claramente. Y para poder enriquecer inclusive nuestro estudio, nuestra lectura,
cuando estudiamos la palabra de Dios. La primera versión nos está diciendo que es la certeza de lo que esperamos. ¿Qué esperas tú? Bueno, esa es la certeza que tú tienes. Aunque no lo veas, tienes la convicción. Como dice en la Nueva Traducción Viviente, tienes la confianza de que algo va a suceder, de que en verdad sucederá. Lo que tú esperas es estar seguro, persuadido, con la certeza. Y en la última versión decía es la garantía de lo que se espera. Qué hermosa definición. Y así podemos esperar, porque la esperanza que el Señor nos ha dado no es una esperanza como la del mundo, como la que en algún momento compartimos, es que yo quisiera que gane mi equipo de fútbol. Mi equipo de fútbol en el estadio unas veces va a ganar, otras veces va a perder. Es una esperanza incierta. Pero nosotros no esperamos así. O por lo menos la esperanza bíblica no nos enseña que es así, sino que espera porque algo va a suceder, porque Dios lo ha dicho. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dice, Él lo cumple. Así que esa es nuestra esperanza que tenemos. El diccionario lo define fe como una confianza, una firme persuasión, seguridad, firme convicción, confianza en otro y en la palabra de otro. Miren, tenemos que estar convencidos, firmemente persuadidos, seguros de que Dios dijo algo. Y en la palabra de Dios encontramos 66 libros. Algunos dicen que hay dentro de esos 66 libros 3,000 promesas. Otros dicen que son 5,000 promesas. Pero bueno, aunque sea con 1,000 promesas, debemos nosotros creer que todo lo que Dios ha dicho de Génesis, Apocalipsis, es palabra de Dios que se cumple, que se cumplió y que se cumplirá todavía. Porque muchas promesas hay, entre ellas para este tiempo. ¿Qué dice Charles Finney? Fue un gran evangelista del siglo XIX, 18, 19, y él decía que la fe es recibir de Cristo exactamente lo que Él representa ser en su evangelio, y una rendición incondicional de la voluntad y de todo nuestro ser a Él. Qué hermosa definición también de fe de este hombre que ganó tanta gente para Cristo en aquel tiempo. Es decir, recibir de Cristo lo que Él representa, su evangelio, una rendición incondicional. Muchas veces nosotros podemos decir que nos rendimos al Señor, podemos decir que creemos en el Señor, pero en nuestra mente todavía estamos nosotros como que hallándole la maña, todavía como queriendo tener el control de las cosas. No, debe ser que nace en el corazón, continúa rindiéndose en la mente y es también en una rendición en la voluntad, estar sujetos en nuestra fe al Señor Jesucristo. Torrey, que fue también un evangelista del siglo XVIII, dice, creer en Dios es depender o tener una indudable garantía de la autenticidad del testimonio de Dios, aun cuando no está apoyado por alguna otra evidencia, y depender o tener la certeza que no vacila del cumplimiento de sus promesas, aun cuando todo lo que se ve pareciera estar en contra de ese cumplimiento. ¿Qué pasa cuando muchas veces llega un examen de laboratorio, un examen médico, una placa radiográfica, unos análisis de laboratorio y te dicen, usted tiene esto? La evidencia te está diciendo a gritos que tú te vas a morir, que tú tienes una enfermedad. Bueno, ahí es donde debe entrar en ejercicio la fe, creyendo en lo que el Señor dice. Su promesa dice que por sus llagas hemos sido sanados. Así que debemos pararnos en esa palabra, no en la evidencia. Uno puede decir, pero aquí está, hermano, aquí está la evidencia, aquí me dice, el médico me ha dicho esto, el banco me ha dicho esto. Tú debes pararte firme en lo que la palabra de Dios nos dice. Debemos todos pararnos firmes en lo que la palabra de Dios dice, porque ciertamente lo va a hacer y traer a cumplimiento. Vamos a un tercer punto. ¿Cuál es la fuente de la verdadera fe? Y aquí es donde tal vez nos vamos a detener un poquito más de tiempo, porque es importante ver de dónde viene nuestra fe, porque la fe no es solamente algo, una predisposición nuestra. La fe está basada fundamentalmente en la palabra de Dios. La única fuente verdadera de la fe es la palabra de Dios. Lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. No sé si ustedes recuerdan ese pasaje cuando Pedro y los discípulos estaban en el mar, estaban en plena tormenta. Está en Mateo 14, si no estoy mal, y viene Jesús caminando sobre las aguas y todos se asustaron y dijeron, es un fantasma. Y Jesús, escuchando los gritos de miedo de todos ellos, les dice, no teman, soy yo. Y Pedro, el siempre famoso Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Entonces Pedro caminó sobre las aguas. Pero, ¿sabes? En realidad no caminó sobre las aguas. Lo que en realidad Pedro caminó sobre la palabra de Dios, sobre la palabra de Jesucristo, que es Dios, y que le dijo, ven, sal afuera. Y todos sabemos la historia que él caminó sobre las aguas. En otras palabras, Pedro caminó sobre las aguas. Es decir, caminó sobre la palabra de Jesucristo que le había dicho, ven. Esa debe ser nuestra fuente de fe, la palabra de Dios. Tú quieres tener fe, escucha la palabra de Dios, vea la palabra de Dios. Es la única fuente de la fe bíblica, la palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo en el caso de Abraham. En Hebreos 11 fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas de campaña. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo. A pesar de ser estéril y demasiado anciana, ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Esa fue la fe de Abraham, que él obedeció cuando Dios lo llamó y dice que salió sin saber a dónde iba. Y él estuvo creyendo todo el tiempo en el hijo esperado que tenía junto a su esposa. Incluso su misma esposa, Sara, cuando era estéril, ya anciana. Pero ellos siguieron creyendo la promesa de Dios que les iba a dar un hijo. Este otro pasaje, Romanos 4, dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto como padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esa es la clase de fe que tenemos que también tener. Así por eso se lo llama el padre de la fe. Abraham, que llegó a ser padre de muchas y de cientos de miles y de millones de generaciones, porque no solamente tiene un linaje natural por la carne, también tiene un linaje espiritual, todos los que somos de la fe. Y dicen, no se debilitó, su fe no se debilitó al considerar su cuerpo ya casi muerto, como de 100 años, o la esterilidad de Sara, y no dudó, dice, por incredulidad, sino que se fortaleció en la fe del Señor. ¿Cómo es el proceso que pasó en este hombre Abraham? Bueno, hay 5 puntos que podemos sacar de aquí. Él, número 1, oyó la palabra de Dios. Recordamos, ¿no es cierto? Dios le dijo, sal de tu tierra, te voy a dar un hijo. Tu descendencia va a ser como las arenas de los cielos, como las estrellas que están
como las estrellas de los cielos, como la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Número 1, él oye la palabra. Número 2, él pone su esperanza en el futuro de acuerdo a esa palabra. Porque recordemos, él dice que estaba ya de 100 años, su esposa estéril, pero él estaba poniendo su esperanza en el futuro. Dios lo ha dicho, lo va a hacer, lo va a cumplir. Es más, llegó un momento cuando él tiene su hijo y Dios le dice que lo sacrifique, va y sin problema lo sacrificó porque él estaba seguro que incluso Dios tenía el poder para sacarlo y levantarlo de los muertos a su propio hijo. Así que era problema de Dios, pero él puso su esperanza, número 2, en la palabra de Dios. Número 3, él se rehúsa a aceptar la evidencia natural que contradice la palabra. Él podía haberse conformado y decir, pero ¿cómo yo? Mi esposa es estéril, ¿de dónde? ¿O yo de 100 años voy a tener un hijo? O sea, él se rehusó a aceptar la evidencia que contradecía la palabra de Dios. Número 4, él no renuncia en su compromiso con la palabra, sino que dice que creyó en esperanza contra esperanza. A pesar de que las evidencias eran contrarias, él no renunció, él creyó hasta lo último. Y como dice la palabra de Dios, así como de muerto, ya Dios le dio un hijo. Y finalmente, él se goza cuando la palabra se cumple. Ahí está en Génesis, cuando vemos que Dios le da el hijo de la promesa, el hijo esperado. Él se adelantó, por cierto. Sabemos eso cuando tiene un hijo con la esclava de la sierva de su esposa, Sara, y esa es también otra historia. Vamos a seguir adelante. Esa es la fuente de nuestra verdadera fe bíblica. La fe bíblica es una condición entonces del corazón, no de la mente. Es en el presente, no en el futuro. Esta produce un cambio positivo en el comportamiento y la experiencia. Está basada únicamente en la palabra de Dios y acepta el testimonio de los sentidos, solo cuando está de acuerdo con el texto de la palabra de Dios. Entonces, no es una cuestión mental el decir que tenemos fe o decir que creemos. Es primero que nada una condición de nuestro corazón. Es la actitud, como decíamos al principio, de nuestro corazón y que está con énfasis hacia el futuro, en el presente, no en el futuro. A veces podemos decir, no sé lo que pasará. Bueno, Dios hoy te sana, Dios hoy te libera, Dios hoy trae restauración a tu hogar, que Dios lo va a hacer, llamando las cosas que no son como si fuesen. Y obviamente debe producir un cambio positivo en nuestro comportamiento. No podemos seguir siendo los mismos. Tenemos que cambiar y vivir de acuerdo a esa fe que decimos tener. Vamos adelante. Número 4. ¿Cómo es la verdadera fe expresada en la vida del creyente? Tomando los ejemplos que hemos visto en Abraham, ¿cómo nosotros podemos expresar esa fe como creyentes que decimos ser? Bueno, a través de dos aspectos. Número 1, la confesión, y número 2, la obediencia. Es decir, la confesión es lo que la palabra de Dios nos dice en Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, será hecho. Sabes, es muy importante aquí que podamos hablar acerca de la confesión, de lo que nuestra boca está confesando, porque a veces podemos creer una cosa, pero nuestra boca está diciendo todo lo contrario. Y Mateo 12:34, que tenemos ahí la cita, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces a veces nuestra boca no está en coherencia con lo que nuestro corazón está, porque decimos creer, pero nuestra boca está diciendo todo lo contrario. Entonces, aquí un ojo para que pongamos una alerta a lo que estamos hablando. ¿Qué estoy hablando? ¿Estoy hablando bendición o estoy hablando maldición? ¿Estoy hablando bien o estoy mal diciendo? Ante mis circunstancias, ante las adversidades, ¿qué es lo que estamos hablando? Muy importante es la confesión de nuestros labios. Y inciso B, esta es expresada por una vida de obediencia a la palabra recibida. Fe y obras también son inseparables. Sabemos lo que dice Santiago 2, del 14 al 26, ¿no es cierto? Que si no tienes obras, tu fe es muerta.
Si la fe, si no tiene obras, es muerta. Entonces es muy importante que la fe se vea por las obras. En una sola frase, es una fe que obra. Entonces nosotros tenemos que tomar muy en cuenta esto, que la confesión de nuestros labios y la obediencia van también como una manera de expresar la fe en el creyente. Vamos al punto número 5. ¿Cómo aplicamos la fe en situaciones específicas? Bueno, hemos entendido la definición de la fe, hemos entendido lo que es la importancia de la fe, cómo es el proceso de la fe, como en el caso de Abraham. Pero ¿qué hay en cuanto a mí? Cuando yo enfrento situaciones específicas, puedo estar enfrentando una situación como mucha gente está enfrentando hoy día: enfermedad, está enfrentando dolor, está enfrentando escasez, limitación, falta de trabajo. Hay un proceso en todo esto. ¿Cuál es? Número 1, debemos encontrar la promesa en la palabra de Dios, que se ajusta a nuestra necesidad. Filipenses 4:19 dice que mi Dios suplirá todo lo que os haga falta. ¿Qué te está haciendo falta? Dice que Dios suplirá conforme a su gracia, las riquezas de su gracia, todo lo que os haga falta. ¿Qué te está haciendo falta? Alguien dice: me hace falta, hermano, me hace falta salud, me hace falta un trabajo, me hace falta esto, me hace falta la restauración en mi hogar. Bueno, busca una promesa en la palabra de Dios que esté de acuerdo a tu necesidad. Una vez que has encontrado esa promesa de Dios, número 2, debemos cumplir las condiciones que acompañan a esa necesidad. La palabra de Dios nos dice eso. Por ejemplo, el Salmo 37:5 nos está diciendo: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Es decir, que nos está diciendo: encomendemos, que entreguemos al Señor nuestras cosas, nuestro camino, y confiemos en Él. Él va a hacer. O sea, nos damos cuenta que hay condiciones. Hay promesas en la palabra de Dios que muchas veces son condicionales. Hay otras promesas que son incondicionales, que dependen solamente de la soberanía y voluntad de Dios. Pero en este tipo de promesas, debemos buscar nosotros identificar bien las condiciones que acompañan a esa promesa. Número 3, con paciencia, aceptar el entrenamiento de su fe y la prueba de Dios de su fe a través del tiempo de espera. El libro de Santiago dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. No es así. Santiago 1:3-4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ese es el tercer paso, digamos, en este proceso de cómo funciona la fe en una situación específica. ¿Qué situación específica estás esperando? Tal vez pongamos el ejemplo de una enfermedad. Bueno, busca una palabra de Dios que te habla de esto. Isaías, capítulo 53, versos 4-6, nos habla y nos dice que por sus llagas hemos sido sanados. Ya tenemos la promesa. Número 2, dice: cumplamos las condiciones. ¿Hay condiciones aquí? No hay condiciones. Dice que por sus llagas, Él es el que se encargó. En la cruz, Jesucristo ya se llevó toda enfermedad, toda dolencia. ¿Qué debemos hacer? Solamente creer en que Dios va a cumplir aquello y esperar, que es el paso 3, con paciencia. Y muchas veces vamos a vivir, como dicen estos textos de Hebreos 6:12-15, Santiago 1:3-4, nuestra fe va a ser probada. Vamos a pasar distintas circunstancias, pero finalmente vamos a poder alcanzar lo que hemos creído, porque lo habremos estado aguardando con fe y paciencia. Este texto de Hebreos 6 me voy a permitir leer porque es un texto muy alentador en cuanto a poder esperar en fe. Hebreos 6:12-15 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Escucha lo que dice:
O sea, por la fe y la paciencia heredan las promesas. Debemos tener paciencia. Muchos creyentes se cansan de esperar y piensan que la oración no funcionó, piensan que Dios no los ha escuchado, pero la palabra dice fe y paciencia heredan las promesas. Y sigo en el verso 13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Qué hizo Abraham? Escuchó la promesa de Dios y esperó con paciencia. A veces nosotros esperamos un mes y nos desesperamos. Ahorita me viene a la mente la vida de David. Él había recibido una palabra, una promesa de Dios que le dijo, vas a ser el próximo rey de Israel. Y en el libro de Samuel, capítulo 22, primera de Samuel, dice que él estaba en la cueva de Adulam. Estaba viviendo en una cueva, refugiado, un prófugo, y se unieron a él, dice, gente endeudada, gente menesterosa, los amargados. ¿Qué comienzo para un rey? ¿No es cierto? Él podía haberse desanimado. Él podía haber dicho, no, creo que lo que escuché del profeta no era cierto. El palacio, en lugar de palacio, era una cueva, y seguramente una cueva húmeda, una cueva que olía mal, y su séquito, un puñado de hombres barbudos, que quizá, como dice la palabra de Dios, ¿no? Quizá que estaban endeudados, amargados, perseguidos. Pero David no se quedó con eso. Él creyó que él iba a ser el futuro rey de Israel. Es más, había, de acuerdo a lo que se hacía antiguamente, el futuro heredero al trono tenía que ser el hijo de Saúl, es decir, Jonatán. Pero aún en contra de eso, David creyó en Dios y él dijo, voy a hacer, si Dios me ha dicho, él me ha ungido y yo voy a hacer. Y finalmente, como dice este texto que habíamos leído, al final alcanzaron la promesa, esperando con paciencia. ¿Qué cosa estás esperando tú acerca de una situación particular que estés viviendo? Espera con paciencia. Ya tienes la palabra de Dios, has cumplido las condiciones. Espera con paciencia a que Dios pueda hacer, porque Dios nunca va a llegar tarde. Vamos al último punto. ¿Cuál es entonces qué puedo hacer, para aumentar mi fe? Y es el siguiente proceso. Número 1, debemos evitar nuestros razonamientos naturales y filosofías de hombres que hablan contrariamente a la palabra revelada de Dios. Saben, hoy en día, los medios de comunicación seculares, el Internet y tantas cosas nos están bombardeando y están socavando nuestra fe. Y no digo que es pecado propiamente esas cosas, al contrario, es bueno escuchar para estar informado, pero no aceptaremos las filosofías que vienen, que son mayormente humanistas y sobre todo son contrarios a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar firmes en lo que Dios dice. También debemos ejercitar nuestra fe. Si has puesto tu vida, tu esperanza, tu todo en la palabra de Dios, segundo, ejercita la fe que tienes. La fe es como un músculo que necesita ser entrenado. Así como Pedro salió y caminó sobre las aguas, él ejercitó su fe. ¿Tú quieres aumentar tu fe? Ejercita tu fe. Empieza con cosas que la palabra de Dios te dice. Todos sabemos lo que habla, por ejemplo, la palabra con relación a las finanzas, que debemos honrar a Dios con nuestros bienes. Bueno, hazlo. Es una medida en que nosotros podemos demostrarle a Dios nuestra fe. Pero también debemos ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Oidores y hacedores, no solamente hay oidores. Hoy en día hay muchos oidores, pero pocos hacedores. Nosotros seamos aquellos que hacemos la palabra de Dios. No solamente estamos llenos de conocimiento, sino también fundamentalmente
nos esforzamos por obedecer y llevar una vida agradable a Dios en base a su palabra. En un solo término, ser hacedores de la palabra. Número 4, ponernos a uno mismo en el lugar de escuchar la palabra de Dios. Uno tiene que estar siempre dispuesto a esperar que Dios le hable. A veces Dios nos va a hablar a través de una prédica, Dios nos va a hablar a través de una palabra en la misma Biblia, Dios nos va a hablar a través de las circunstancias, Dios va a usar a alguien para hablarnos, pero Dios siempre está hablando. A veces Dios usa hasta las canciones para hablarnos, y en medio de las canciones, de la melodía, de la letra, Dios nos está hablando algo. Tenemos que tener la disposición para escuchar esa palabra de Dios y acto seguido después creer y esperar. Y finalmente, plantar en nuestro corazón la palabra de Dios que es verdadera. ¿Saben? Porque ninguna palabra fue traída por voluntad humana. Toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir al hombre. Así que pon en tu corazón la palabra de Dios. No es solamente ponerla en la mente, es poner fundamentalmente en el corazón. ¿Cómo pones tu palabra, la palabra de Dios en el corazón? Bueno, internalizando. Por eso nosotros decimos, o me gusta siempre decir, que más que la lectura bíblica, debemos meditar en la palabra de Dios. Porque meditar lleva al creyente a que la palabra baje de la mente al corazón. Y ahí está la palabra germinando, germinando, como dice Pedro en una de las cartas, que hemos recibido esa palabra implantada, que después va a dar un fruto. Y va a ser un fruto que nosotros vamos a poder ver cómo está creciendo nuestra fe. Así que, amados hermanos, amigos, esos son lo que hemos podido nosotros desarrollar respecto a lo que es esta noche la fe. Y para terminar, quizá fe es simple y sencillamente, si de repente alguien se ha sentido medio confundido con los puntos, con las divisiones, aunque están claras ahí, decir que fe es confiar, simplemente es confiar en Dios. Es decirle, Señor, yo confío en ti con todo mi corazón, creo que lo que tú dices es tu palabra y voy a confiar en ti. Yo confío en ti, en lo que tú dices, tu palabra es verdadera. Mucha gente toma la palabra de Dios como un libro más, un libro cualquiera, pero sabes, la palabra está por encima de toda institución, por encima de nuestra propia opinión, por encima de todo. Por eso se dice, es la palabra de Dios. Algunos esperan que Dios hable a través de un ángel. Lo puede hacer, pero Dios ya nos ha hablado en este tiempo a través de la revelación de la palabra de Dios. Tenemos en la Biblia hoy día al alcance de todos, pero muchas veces leída por pocos, a esa voluntad de Dios. Me gusta terminar con esta frase diciendo que la palabra de Dios es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es la palabra. Volvámonos en lectores ávidos de la palabra de Dios para que nosotros podamos crecer en esa fe. Gracias por su atención. No sé si alguien quisiera tener alguna pregunta o también puede escribir a través del mensaje de chat si tal vez no puede abrir su micrófono. Vamos a orar entonces, sí, vamos a orar. Yo quisiera poder terminar, justamente teníamos eso en nuestros corazones, poder terminar este tiempo con oración. Vamos a unir nuestra fe para poder orar por todas aquellas personas que están pasando una necesidad específica. Sabes, tú busca en la Biblia o acércate a un líder, algún pastor en la congregación el fin de semana, si, de tal manera de que puedan guiarte a través de, si no conoces la palabra de Dios, agárrate de una promesa. Sabes lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Porque no es una palabra de hombre, es una palabra de Dios. Vamos a orar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu palabra, Señor, que ilumina nuestro camino, que nos abre el entendimiento, Señor. Hoy día, Padre Celestial, ponemos todas las necesidades, Señor, de las personas que estamos conectados en esta noche, Señor, y aquellos que
están pasando por necesidad, Señor, sobre todo de salud, te pedimos que tú puedas bendecir, Señor, sus vidas. Que tú puedas bendecir, Señor, con una palabra específica para ellos, de tal manera que pueda producir una fe en ellos. Nosotros hoy en fe declaramos creyendo, Señor, por la salud del hermano de Sergio. Creemos, Señor, como tu palabra dice, que por tus llagas hemos sido sanados. Señor, y que el hermano de Sergio va a estar sano para gloria del Padre, Señor. Nosotros creemos así y confiamos porque tú has dicho, Señor, que así va a ser. Desde la distancia nosotros ponemos manos sobre su hermano para verlo en sanidad completa, Padre Celestial. Y oramos por todos aquellos que están en necesidad. Te rogamos, Señor, para que seas tú haciendo tu obra maravillosa en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en este tiempo es tan importante el que vivamos, el que mostremos nuestra fe. En el nombre bendito de Jesús. Amén.